Patología cardíaca. El corazón tiene sus dimensiones y su peso que varían de sexo, también varían de edad y también varían de acuerdo a la actividad que realicen las personas. Entonces, el peso, cuando se realiza un estudio en patología, debemos tomarlo sin formol. Las dimensiones de la misma manera sin formol, porque el formol aumenta un poco el peso y también disminuye un poco las dimensiones. No es mucho, pero esa variación puede ser importante. A nivel del ventrículo derecho, tomamos el espesor de la pared y este normalmente tendría que salirnos 0.5 centímetros. A nivel del ventrículo izquierdo, hasta 1.5 centímetros de espesor. Los corazones van cambiando. Hay un aumento del tamaño de la aurícula izquierda, existe mayor tortuosidad de las coronarias, se incrementa la grasa pericárdica, existe un aumento del peso del corazón y hay una disminución de los miocitos. Pero ¿en relación a qué aumenta el corazón? En su peso, en relación a que existe mayor rigidez miocárdica y puede existir calcificaciones a nivel valvular. En el sistema de conducción vamos a ver que hay una disminución tanto de las células como las fibras del sistema de conducción. Podemos tener un acúmulo de amiloide, que son proteínas, y también podemos tener calcificaciones. Esta es una válvula aórtica con calcificaciones. El depósito de amiloide se acumula en el miocardio y son esas áreas rosadas que están al lado de los núcleos azules. Las cardiopatías pueden deberse a diferentes mecanismos. Una insuficiencia en el bombeo, quiere decir una mala contracción del miocardio. Pueden deberse a obstrucciones del flujo por alteraciones vasculares o valvulares, como la aterosclerosis, la trombosis de los vasos, la hipertensión arterial, la estenosis valvular. Puede también las cardiopatías aparecer por una regurgitación del flujo debido a insuficiencias valvulares. Puede existir flujos derivados, flujos anómalos de sangre que van de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, ¿no? Conducciones cardíacas anómalas, que puede ser otra causa. Y por último, la ruptura del corazón o de los grandes vasos. La insuficiencia cardíaca congestiva se define como una incapacidad del corazón de mantener un gasto cardíaco suficiente. Aquí tenemos una disminución del gasto cardíaco, es un fracaso anterogrado donde no existe la suficiente cantidad de volumen sanguíneo para mantener una actividad metabólica diaria normal. Y también podemos tener un acúmulo de sangre en el sistema venoso, denominándose una insuficiencia retrógrada, o ambas al mismo tiempo. Vemos que la insuficiencia cardíaca congestiva va en aumento y se ha reportado un 6.8% de frecuencia en mayores de 45 años y entre 15 a 20% en mayores de 85 años. A mayor edad, mayor frecuencia. Este es un reto para la medicina. Aquí nosotros tenemos que hacer el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca a través de diferentes mecanismos. Tenemos factores de riesgo para desarrollar la insuficiencia cardíaca congestiva, como por ejemplo una enfermedad coronaria sería un factor de riesgo, la hipertensión arterial es otro factor de riesgo, la diabetes mellitus, las sustancias cardiotóxicas como el alcohol, las dislipidemias o alteración de los lípidos, las taquiarritmias, el hipertiroidismo, la obesidad, el sedentarismo, las apneas obstructivas son factores de riesgo para desarrollar una insuficiencia cardíaca. También se dice que es un trastorno metabólico y es un trastorno neuroadrenérgico en el que vamos a tener alteraciones, ¿no? Incluso proteicas. Vamos a ver que últimamente se han realizado estudios que hay una falta de las proteínas endo-G en el corazón que alteran el metabolismo, que disminuyen su capacidad de generar energía suficiente de bombeo, que además aumentan los radicales libres para producir una hipertrofia. Estamos viendo aquí criterios de Framingham. Para patología, dentro de estos criterios de Framingham, en el diagnóstico es importante dos cambios, el edema pulmonar y las cardiomegalias. Aquí en este paciente estamos viendo la ingurgitación yugular. La insuficiencia cardíaca se puede clasificar de acuerdo a su etiología en insuficiencia cardíaca sistólica o diastólica, que sería la clasificación más importante, en insuficiencia cardíaca aguda o crónica,
izquierda o derecha, anterógrada o retrógrada, de bajo gasto cardíaco o de elevado gasto cardíaco. Cuando tenemos corazones agrandados, dilatados, con paredes dilatadas y además adelgazadas, inmediatamente se puede deducir que es una alteración de la función sistólica en la que tenía el paciente y las causas pueden ser, dentro de las que vemos aquí, la más frecuente sería la cardiopatía isquémica. Posteriormente podríamos tener una miocardiopatía dilatada o miocardiopatías idiopáticas o de causa desconocida. Si tenemos un corazón agrandado pero con paredes muy engrosadas, podemos determinar que se trataba de una disfunción ventricular diastólica porque había una incapacidad del corazón de distenderse por el engrosamiento que tenía, ¿no? Y aquí las causas pueden ser varias. La más frecuente sería la hipertensión arterial. Posteriormente vienen las valvulopatías estenóticas o miocardiopatías hipertróficas primarias. En la clasificación de insuficiencia cardíaca izquierda y derecha, es importante la búsqueda, sobre todo, de un edema agudo de pulmón en la insuficiencia cardíaca izquierda. En cambio, en la derecha buscamos una alteración hepática como la hepatomegalia. En la insuficiencia cardíaca izquierda, este acúmulo de líquido dentro del pulmón hace que el pulmón sea más grande, más pesado. Cuando se hace un corte, se ve salida de líquido y microscópicamente tenemos una sustancia rosada amorfa dentro de los alvéolos pulmonares. Este edema impide entonces que el oxígeno pueda hacer su intercambio a nivel alveolar. Por lo tanto, las características clínicas son disnea o de dificultad respiratoria del paciente en diversos grados hasta la ortornea, como vemos en el paciente. Aquí nosotros vamos a tener un bajo débito sanguíneo que va a alterar sobre todo los órganos más irrigados como el cerebro, el riñón. Vamos a tener extremidades frías, palpitaciones, anginas, síncopes, intolerancia al ejercicio. En cambio, la insuficiencia cardíaca derecha, lo que decíamos es que había que buscar una alteración como la hepatomegalia. Aquí se va a manifestar en un paciente a la palpación con dolor hepático. Vamos a tener la presencia de un edema generalizado en todo el cuerpo. Aquí tenemos la presencia de ascitis, sobre todo cuando el líquido se acumula en la cavidad abdominal, y si el paciente está de pies a cabeza edematizado, se denomina anasarca. Hay edemas posturales, hay venas varicosas, como vemos en la imagen radiológica podemos tener derrames pleurales con el signo de la hamaca, que son manifestación de una insuficiencia cardíaca derecha. En la insuficiencia cardíaca izquierda tenemos un incremento sostenido del trabajo mecánico del corazón. Las causas más frecuentes como la cardiopatía isquémica, la hipertensión arterial y posteriormente las valvulopatías del lado izquierdo del corazón como la aorta y la mitral van a producir un edema pulmonar y congestión que va de aguda a crónica. La congestión aguda se va a caracterizar por una dilatación de los vasos y un edema primero del tabique alveolar y posteriormente el edema de los espacios alveolares. Con las flechas negras vemos los tabiques alveolares y dentro de los espacios alveolares el aire a la histología se ve blanco, pero si vemos en la imagen nosotros estamos viendo una sustancia rosada amorfa que está ocupando los espacios alveolares. Esto es el líquido histológicamente. Posteriormente, en la congestión pasiva crónica vamos a tener células de la insuficiencia cardíaca donde tenemos macrófagos cargados de hemosiderina que apuntada con la flecha azul vemos un pigmento café o marrón en la lámina histológica, ¿no? En la insuficiencia cardíaca derecha nosotros tenemos la causa más frecuente que sería una insuficiencia cardíaca izquierda, es decir, que de insuficiencia cardíaca izquierda pasa a ser una insuficiencia cardíaca derecha. También aquí es importante mencionar que pueden existir patologías valvulares del lado derecho del corazón como la tricuspidia y pulmonar que puedan desencadenar una insuficiencia cardíaca derecha. Y por último, las enfermedades pulmonares crónicas que producen falla cardíaca derecha. Hemos mencionado que la alteración más importante es a nivel del hígado y a nivel del hígado se presenta una congestión pasiva crónica del hígado, dándonos macroscópicamente un hígado con signo de nuez moscada, que es una alteración de la coloración moteada entre claro y oscuro, que enseguida lo vamos a ver,
y una congestión pasiva crónica también del vaso. Macroscópicamente lo que tenemos es un hígado en nuez moscada en la falla cardíaca derecha. Estas áreas moteadas entre claras y oscuras. Las áreas oscuras representarían la congestión pasiva crónica caracterizada por una hemorragia. Histológicamente vemos un espacio central blanquecino, que es la vena centrolobular, y alrededor de ella una gran hemorragia, que sería la congestión pasiva crónica centrolobular. Puede llegar a necrosis centrolobular y posteriormente a fibrosis centrolobular. Entonces, cuando se toma una biopsia, tenemos que ver todas estas características, tanto macroscópicas como microscópicas, para determinar en un diagnóstico que es una congestión pasiva crónica del hígado. Entramos a los defectos congénitos del corazón. Y esta falla sucede durante la embriogénesis en la formación intrauterina entre la semana 3 y 8. Raros casos están ligados a una única mutación concreta. Habitualmente son múltiples mutaciones. Puede ser evidente hasta la vida adulta o encontrarse incidentalmente en una autopsia. La transmisión hacia la descendencia es del 3 al 5% y la incidencia global es de 1 en 100 niños a 5 en 100 niños. Es del 1 al 5%. En las malformaciones congénitas lo más frecuente es tener defecto del septo ventricular, del septum auricular en segundo lugar, la estenosis pulmonar en tercer lugar, el ducto arterioso persistente en cuarto lugar, y en las patologías complejas primero tendríamos la tetralogía de Fallot y posteriormente la transposición de grandes vasos. Dentro de los factores etiológicos, el más importante sería la genética, luego vienen los ambientales y por último los familiares. Dentro de los factores genéticos existen las anomalías genéticas que solo representan el 10%, pero la causa genética más frecuente es la trisomía 21, donde tenemos cardiopatías congénitas. También existen mutaciones de los genes que codifican factores de transcripción. También tenemos alteraciones cromosómicas, por ejemplo, la delección del cromosoma 22, que es muy importante. El cromosoma 22 es importante para el desarrollo del corazón y una delección a este nivel podría provocar cardiopatías congénitas. Dentro de los factores ambientales están la rubiola, medicamentos teratógenos que pueden causar cardiopatías, y los antecedentes familiares resultan muy importantes porque aumentan la frecuencia de malformaciones cardíacas. Dentro de la clasificación tenemos alteraciones del flujo con derivaciones de un cortocircuito izquierda a derecha, las lesiones obstructivas y las cardiopatías congénitas cianóticas. En los cortocircuitos de izquierda a derecha, los que no tienen cianosis, son la comunicación interauricular, la comunicación interventricular y el ductus arterioso persistente. En las lesiones obstructivas podemos tener estenosis, una reducción del lumen de la aorta, de la pulmonar, de la coartación aórtica, hasta las atresias, que significa la pérdida completa del lumen. Dentro de las patologías congénitas cianóticas estaría la más frecuente la transposición de los grandes vasos, la tetralogía de Fallot y la anomalía de Epstein. Dentro de las malformaciones congénitas que tienen estos shunts de derivación del flujo de izquierda a derecha, se genera mayor volumen pulmonar, sanguíneo pulmonar, que va a generar como respuesta un engrosamiento de las paredes de los vasos, generando una mayor resistencia, lo que se traduce en un diagnóstico de hipertensión pulmonar que puede llegar a ser irreversible. Esta resistencia pulmonar puede llegar a alcanzar a la resistencia sistémica, otra vez derivando la sangre de derecha a izquierda, ocasionando el síndrome de Eisenmenger. En los shunts de derivación de derecha a izquierda ya iniciales, tenemos la evasión del paso por el pulmón, por lo tanto se genera una hipoxia y una cianosis periférica, lo que va a hacer que a nivel periférico vamos a tener en unas alteraciones crónicas traducidas en dedos de palillo de tambor, donde observamos en la imagen una hipertrofia
de las falanges distales. También hay osteoartropatías hipertróficas acompañadas a esta a nivel de las extremidades y se pueden producir émbolos paradójicos, émbolos que vayan del sistema venoso al sistema arterial sanguíneo. El defecto del septum auricular usualmente es asintomático y aumenta la frecuencia en la edad adulta porque es diagnosticada a esa edad. Y son de tres tipos: el de tipo secundum, que corresponde al 90% que afecta la fosa oval; el de tipo primum, que es un defecto que está muy cerca de las válvulas auriculoventriculares; y el de tipo senovenoso. Aquí estamos viendo el septum auricular o la comunicación interauricular de tipo secundum que afecta la fosa. Alteraciones, hay un aumento del riesgo de que se produzcan émbolos paradójicos, que consisten en coágulos sanguíneos que se originan en las venas de las piernas, pasan a través del foramen oval y llegan hasta la circulación sanguínea. Estas a su vez pueden producir accidentes vasculocerebrales o alteraciones en otros órganos. El defecto del tabique interventricular es el más común y habitualmente va asociado a otras patologías congénitas como la tetralogía de Fallot. Sin embargo, se presenta de forma aislada hasta un 30%, el 90% compromete solo la parte membranosa, no la muscular, y cuando son muy pequeñas, de 0,5 centímetros, se cierran espontáneamente hasta en un 50%. Cuando son muy grandes, se genera una hipertensión pulmonar y el síndrome de Eisenmenger que habíamos explicado. Aquí se ve el defecto del tabique interventricular en su porción membranosa, no muscular. El conducto arterioso normalmente disminuye entre el primer y segundo día de vida. Gracias a la oxigenación tenemos una reducida resistencia pulmonar y también una reducida cantidad de prostaglandinas, E2. Cuando sucede una prematurez, un distrés respiratorio o una malformación como la CIB, puede persistir el conducto arterioso. 90% de estos conductos arteriosos se presentan de forma aislada. Es más frecuente en las mujeres, existe un soplo de maquinaria, puede llegar hasta una cardiomegalia. Y este shunt habitualmente es de izquierda a derecha, que también podría ser de derecha a izquierda, como habíamos visto. Se puede cerrar el defecto solamente cuando es la única malformación y no se debe cerrar quirúrgicamente cuando hay una transposición de los grandes vasos. En las cardiopatías con shunt de derecha a izquierda tenemos a la tetralogía de Fallot, a la transposición de los grandes vasos, al troncus arterioso y a las atresias tricuspídeas. Los componentes de la tetralogía de Fallot clásica son la CIB, la estenosis de la arteria pulmonar, el acabalgamiento de la aorta y la hipertrofia del ventrículo derecho. En algunos casos se puede presentar una transposición de los grandes vasos donde la aorta nazca del ventrículo derecho. La sobrevida de estos pacientes va a depender del grado de estenosis de la pulmonar, incluso la cianosis. Por ejemplo, cuando hay una obstrucción pulmonar mínima, muchas veces no hay cianosis en los pacientes. Cuando la alteración de la pulmonar llega hacia la atresia, lo que es importante para la sobrevida de los pacientes es la persistencia del conducto arterioso. En la transposición de los grandes vasos, la aorta nace del ventrículo derecho y la pulmonar del ventrículo izquierdo. Entonces tendremos una circulación funcionalmente separada, pero se necesita ese shunt, esa mezcla de sangre para sobrevivir. Durante la vida fetal, ese shunt puede ser el conducto arterioso o el agujero oval persistente, y en la vida postnatal se necesita de una CIA, CIB o un conducto arterioso persistente para poder realizar la mezcla. Por lo tanto, es una patología de mal pronóstico. Este defecto va aumentando en frecuencia, sobre todo en la infancia temprana, y afecta más a varones. Existen factores maternos que pueden aumentar la frecuencia de la transposición de los grandes vasos, como la rubiola durante el embarazo, la malnutrición, el alcoholismo, la edad avanzada, la diabetes materna. El diagnóstico se puede hacer a través de evidenciar el color azulado de la piel y mucosas, evidenciar el soplo.
El tratamiento es a través de prostaglandinas para evitar el cierre del ductus y posteriormente resolver quirúrgicamente con una septostomía. La coartación de la aorta es una estrechez, una constricción de la aorta que puede presentarse antes del ductus subreductal. Es una forma infantil de presentación, se diagnostica en la infancia, que tiene mayor sintomatología y que puede desencadenar en insuficiencias cardíacas si no se tiene la presencia del conducto arterioso persistente. En la forma postductal es después del ductus. Esta es una forma del adulto, habitualmente es asintomática. Cuando el adulto tiene la persistencia del conducto arterioso, casi es asintomática por completo, pero si no tuviera la persistencia del conducto arterioso, los adultos pueden tener una hipertensión arterial en miembros superiores e además de una hipotensión arterial en miembros inferiores. Vemos que la prevalencia va de 2 de cada 10.000, es más frecuente en varones, es el 5% de todas las malformaciones cardíacas congénitas y que habitualmente puede haber jóvenes con una hipertensión severa no explicada que se deba a una coartación de aorta. La cirugía es de elección para el tratamiento y aquí en las imágenes vemos esta constricción de la aorta, una disminución del lumen marcado, que cuando hacemos la apertura de la pared vemos la estrechez que tiene la aorta. Isquémica cardíaca. Son síndromes que se caracterizan por tener isquemia e hipoxia a nivel del miocardio. Dentro de la clasificación tenemos el síndrome coronario agudo, que se compone de 3 patologías como el angor pectoris, el infarto agudo del miocardio y la muerte súbita cardíaca. Por otro lado tenemos a la enfermedad isquémica crónica. En la íntima de los vasos coronarios se acumulan lípidos, a eso se denomina placas de ateromas, y además se tiene la rigidez de los vasos, a eso se denomina placas de ateroesclerosis. Bueno, estas placas de ateroesclerosis pueden producir un dolor de tipo anginoso y si estas van aumentando en cantidad de lípidos van a llegar a producir una obstrucción parcial traducida en una enfermedad isquémica crónica del corazón. Si además de las placas de ateroesclerosis se agregan las plaquetas generando trombos, los trombos más las placas de ateroesclerosis van a producir de la misma manera una obstrucción completa o una obstrucción parcial. Cuando se produce una obstrucción completa, se produce el infarto agudo de miocardio transmural o de toda la pared, y cuando es parcial, el infarto puede ser solo subendocárdico y las anginas son inestables. La angina de pecho es un dolor subesternal paroxístico, es igual a una isquemia miocárdica pasajera que dura segundos a minutos. Tiene 3 patrones de presentación, el patrón estable, el Prince-Metal y el inestable. En el estable, la obstrucción del vaso es del 75%, el dolor dura menos de 15 minutos, se agrava con el ejercicio pero calma con el reposo y la nitroglicerina, que es lo más importante. En cambio, el de Prince-Metal es un vasoespasmo coronario, ahí no hay obstrucción trombótica ni de placa, hay un cambio típico en el electrocardiograma, vamos a ver elevación del segmento ST y el dolor no cambia con el reposo. En la angina inestable, la obstrucción del vaso es del 90%, entonces aquí esta placa, además del trombo, van a producir un dolor que se prolonga más de 15 minutos, no calma con el reposo y esta es una angina de preinfarto. Dentro de la patogénesis, ¿qué es más frecuente encontrar? La oclusión de un vaso coronario, pero por ateroesclerosis y trombo, que sería el 90% de los casos, y en menor porcentaje el vasoespasmo. El mecanismo más importante es a través de los cambios dinámicos que surge en la placa ateromatosa. Esta placa puede romperse, puede producir agregación plaquetaria, puede embolizarse, ¿no? Soltar fragmentos, puede trombosarse y puede producir una vasoconstricción. Los cambios irreversibles en un infarto agudo de miocardio suceden entre los 20 a 40 minutos después de la isquemia
Y el mecanismo de muerte celular es a través de la necrosis de coagulación. Aquí hay una necrosis de coagulación o muerte celular después de ese tiempo. Existen tipos de infarto de miocardio dependiendo la afección del espesor de la pared. Cuando afecta todo el espesor es transmural. Si solo afecta el interior de los ventrículos, la superficie interna, es subendocárdico. Y en la forma transmural tenemos un daño focal por la obstrucción completa de un vaso. En cambio, en el infarto subendocárdico tenemos una afección difusa de la superficie que se extiende o se llega a afectar más allá de lo que irriga un vaso. También las afecciones, como dijimos, pueden ser focales o multifocales. En las multifocales tendríamos que sospechar de una vasculitis, de un vasoespasmo o de émbolos que van a taponar al mismo tiempo diferentes vasos. Cuando hay una obstrucción completa del vaso, empieza a producirse necrosis de coagulación entre los 20 y 40 minutos, que es irreversible esta lesión. Cuando hay una obstrucción parcial, los cambios suelen ser más lentos. A partir de las 4 horas hay edema, que se caracteriza por áreas blanquecinas, o necrosis, que también se caracteriza por áreas mucho más cianóticas. Entre las 12 y 24 horas, el núcleo de los miocitos disminuye, se denomina pignosis nuclear. El citoplasma se pone más rosado, se denomina hipereosinofilia. Entre los 1 y 3 días, la necrosis de coagulación es más intensa con el infiltrado inflamatorio de neutrófilos. Entre la 1 y 2 semanas empieza a haber el proceso de reparación a través de la formación del tejido de granulación. Por encima de las 3 semanas se empieza a generar una cicatriz fina y por encima de los 2 meses ya tenemos una cicatriz densa. En las láminas superiores, al primer día observamos una necrosis de coagulación. Al tercer día observamos mayor infiltrado de neutrófilos, que son esos puntitos entre las bandas musculares. A las 2 semanas ya tenemos formado el tejido de granulación, que son las áreas rojitas que observamos, son numerosos neovasos y además la proliferación de fibroblastos. Y en la última lámina estamos viendo el área de cicatriz fibrosa localizada del corazón. El 75% de los pacientes sufre complicaciones post-infarto. El pronóstico es peor en ancianos y en mujeres. Aquí vamos a ver que las complicaciones pueden ir desde arritmia, con fibrilación ventricular, falla de bomba, un shock cardiogénico, ruptura de la pared, que habitualmente es del ventrículo izquierdo, un aneurisma verdadero en el corazón, una pericarditis que se denomina síndrome de Dressler, y la recurrencia de un infarto agudo de miocardio. En esta primera imagen vemos una complicación que es la ruptura del ventrículo izquierdo. Vemos la ruptura de la cuerda tendinosa post-infarto. Y aquí vemos un infarto subendocárdico donde se ve esas áreas pálidas en la superficie interna del corazón. Los infartos transmurales se producen frecuentemente en la cara diafragmática del ventrículo izquierdo. Pueden llegar a producir una ruptura de la pared o ruptura de las cuerdas tendinosas, como vemos en la imagen. En esta imagen vemos una dilatación sacular que corresponde al aneurisma verdadero del corazón post-infarto. La enfermedad isquémica crónica se designa como una insuficiencia cardíaca progresiva, donde hay una degeneración lenta de los miocitos. Vamos a ver una hipertrofia de los mismos, una vacuolización a nivel del citoplasma en el subendocardio, hay una alteración de la función ventricular comprometida y se ve sobre todo en pacientes post-trasplante, post-infarto previo. La muerte súbita cardíaca o muerte inesperada. Es una muerte natural inesperada en tiempo y sucede 1 hora después del inicio de los síntomas. Puede ser una cardiopatía de base conocida o desconocida la que lleve a la muerte.
Dentro de las causas, con mayor frecuencia está un 90%, está la aterosclerosis coronaria con ruptura aguda de la placa. Posteriormente tenemos que revisar si existe una miocarditis, una miocardiopatía, arritmias cardíacas, anomalías valvulares o trasplantes valvulares que hayan producido la muerte súbita cardíaca. El síndrome Takotsubo es un síndrome de corazón roto donde hay una miocardiopatía por estrés. Se produce hasta en un 85% en mujeres posmenopáusicas con estrés inesperado, con un exceso de adrenalina que produce un vasoespasmo, produciendo microinfartos en el miocardio que posteriormente van a generar esta ruptura del corazón. Hay ausencia de factores de riesgo cardiovasculares y electrocardiográficamente no se encuentra ninguna alteración. La mortalidad es menor al 5%. La cardiopatía hipertensiva se divide en izquierda y derecha. La izquierda tiene que tener dos criterios mínimos como la hipertensión arterial sistémica y la hipertrofia del ventrículo izquierdo. Se deben excluir todas las otras patologías. Esta hipertrofia es concéntrica. Como se ve en la imagen, hay una disminución de la luz ventricular y además hay fibrosis intersticial, que eso se puede ver a la microscopía. El espesor de la pared está por encima de los 2 centímetros y cuando se pesa el corazón pesa más de 500 gramos. En el estudio Framingham se determinó que toda hipertensión leve prolongada puede provocar una hipertrofia del ventrículo izquierdo. Lo contrario, en el lado derecho, la cardiopatía hipertensiva derecha se debe sobre todo a una hipertensión pulmonar que va a alterar el ventrículo derecho. Las causas, una cardiopatía izquierda previa que va a ocasionar esta hipertensión pulmonar y como consecuencia el daño del lado derecho del corazón. También tenemos patologías propias del pulmón que van a afectar al corazón. Entonces, en una primera fase aguda vamos a tener una dilatación del ventrículo derecho. Puede deberse o puede ser posterior a una enfermedad pulmonar masiva. En la cardiopatía hipertensiva crónica derecha vamos a tener ya la hipertrofia del ventrículo derecho, siendo esta mayor a 1 centímetro con la dilatación del mismo. En esta cardiopatía pulmonar crónica puede buscarse enfermedades pulmonares primarias o cardiopatías congénitas. Las hipertrofias ventriculares macroscópicas, ya sean derechas o izquierdas, histológicamente se ve que los miocitos están aumentados de tamaño, ¿no? Esa es una hipertrofia. Además, si los núcleos observamos, los núcleos azulitos, vamos a ver que también están aumentados de tamaño con algo de atipia. Los vasos secundarios a la hipertensión decíamos que sufren un engrosamiento, por lo tanto vamos a ver una reducción del lumen. Las alteraciones del ritmo o arritmias pueden traer palpitaciones, mareos, síncope, dolor torácico, pérdida del conocimiento o pasar de forma asintomática. La causa más frecuente de estas arritmias es la isquemia. También podemos ver que exista inflamación en el miocardio, miocarditis, depósito de amiloide o de cicatriz fibrosa que no permita la conducción, una distribución anómala de las uniones comunicantes o los trastornos hereditarios como las canalopatías que no permiten una conducción del ritmo adecuada. La clasificación de las arritmias por su origen se clasifican en supraventriculares y ventriculares, las que afectan al nodo sinauricular y también las que afectan al nodo auriculoventricular son las supraventriculares. Por su frecuencia cardíaca pueden ser de taquiarritmia o de bradiarritmia. Taquiarritmia cuando la frecuencia cardíaca está por encima de los 100 latidos por minuto y bradiarritmia por debajo de los 60 latidos por minuto. Por su modo de presentación, las arritmias pueden ser crónicas y de manera permanente o pueden ser paroxísticas que se presentan en ocasiones puntuales. En esta imagen estamos viendo un marcapaso implantado en el corazón por la presencia de una arritmia previa. Pueden ser distintas las áreas afectadas para que se produzca una arritmia. Por ejemplo, el síndrome del seno enfermo, donde la afección es en el nodo sinauricular. También tenemos las fibrilaciones auriculares, donde los miocitos auriculares se despolarizan espontáneamente.
A nivel del nodo auriculoventricular, cuando se produce una disfunción, se provoca bloqueos cardíacos que en primera instancia van desde el primer grado hasta un bloqueo completo de tercer grado. En el primer grado hay una prolongación del intervalo PR, en el segundo grado vamos a tener un bloqueo intermitente y en el tercer grado un bloqueo completo. Si vemos el pronóstico de las bradiarritmias y de las taquiarritmias supraventriculares es mejor que en el resto de las arritmias. Ahora, respecto al tratamiento, se realiza en las bradiarritmias con la colocación de marcapasos y en las taquiarritmias puede ser de diferente manera, eliminando los factores de riesgo que predisponen, fármacos o ya sea una cardioversión eléctrica y por último la ablación de corrientes eléctricas anómalas. Bueno, están descritas las complicaciones de las prótesis valvulares que se pueden esperar y que también se pueden prevenir, como las trombosis, las infecciones, la falla de la estructura de la válvula, la dehiscencia de sutura, la desproporción de la oclusión. Aquí tenemos, por ejemplo, hay dehiscencia de sutura. Aquí tenemos que hay una alteración mecánica de la válvula y aquí tenemos una infección de una válvula proveniente de porcino. La miocarditis es un proceso inflamatorio del corazón que puede ser agudo, subagudo o crónico. Esta miocarditis, por ejemplo, que observamos aquí, está llena de linfocitos, esos puntitos azules son los linfocitos, es una miocarditis linfocítica y se ocasiona una lesión citopática directa en los miocitos. Bueno, como sintomatología se puede tener el dolor, la fiebre, palpitaciones, al mismo tiempo fatiga y disnea. De las causas principales de la miocarditis está la etiología infecciosa, la no infecciosa o inmunitaria y la desconocida o idiopática. En la infecciosa, los virus como el Coxsackie A, B y el virus Hecho son los más frecuentes. En nuestro medio, la enfermedad de Chagas por Trypanosoma cruzi, que es un protozoo, va a provocar estas muertes secundarias a la miocarditis en un 10%, pero también pueden llegar a la cronicidad produciéndose una insuficiencia cardíaca en 10 a 20 años después de producida la infección. En la etiología no infecciosa del sistema inmunitario tenemos a la fiebre reumática post-estreptocócica, a la posvírica, al lupus eritematoso sistémico, la hipersensibilidad a fármacos o el rechazo al trasplante. Dentro de las causas idiopáticas tenemos a la sarcoidosis, a la miocarditis de células gigantes y por último también se describe una miocarditis secundaria al VIH. Vemos en la imagen con la flecha azul linfocitos, este es un diagnóstico de miocarditis linfocitaria. Con la flecha amarilla vemos eosinófilos, es una miocarditis por hipersensibilidad. En la flecha roja vemos células gigantes, por lo tanto es miocarditis de células gigantes. Y en la flecha negra estamos viendo la estructura del Trypanosoma cruzi que afecta el miocardio, es una miocarditis chagásica. Dentro de las valvulopatías tenemos diferentes etiologías que van a producir una estenosis o una disminución del lumen de las válvulas o una insuficiencia en la cual las valvas no se puedan cerrar y coaptar de manera perfecta. Entonces, en las estenosis, nosotros microscópicamente podemos ver una marcada fibrosis que llega hasta la esclerosis, esto debido a una cicatrización posinflamatoria. Otro cambio muy importante sería apreciar las calcificaciones de las válvulas, que estas calcificaciones pueden generar una estenosis o una insuficiencia. Por ejemplo, si hubiera insuficiencia, habría una calcificación en anillo que evite que las valvas se coapten de manera perfecta. Otro tipo de alteraciones que se debe revisar es también la ruptura de los músculos papilares, la disfunción por fibrosis de los músculos papilares, la ruptura de las cuerdas tendinosas o la hipertrofia de la pared ventricular. Los procesos inflamatorios también pueden provocar estas insuficiencias y son en la microscopía las que debemos revisar.
La estenosis calcificada de la aorta se debe a diferentes causas. En este caso puede ser el envejecimiento, puede ser de forma congénita, de forma postinflamatoria, por hiperlipidemias, hipertensión. Bueno, en la imagen A estamos viendo la estenosis aórtica calcificada de una válvula previamente normal. En la imagen B estamos viendo la estenosis aórtica calcificada de una válvula bicúspide congénita. En la imagen C estamos viendo en la C y D estamos viendo la calcificación en anillo de la mitral, una calcificación en anillo que produce estenosis. Bueno, en estas alteraciones congénitas como una aorta bicúspide o una pulmonar cuatricúspide se puede presentar este tipo de calcificaciones en forma de depósitos blanco-amarillentos en la superficie de la válvula. La alteración mixomatosa de la válvula es otro cambio que se puede observar a la microscopía. Esta lesión provoca un prolapso de la válvula mitral, como se ve en la flecha negra, que hace un realce sobre la aurícula izquierda. Aparece hasta en el 2.4% de los adultos, afectando más a mujeres. Secundaria a una cardiopatía isquémica o a una alteración de la matriz extracelular, que es el síndrome de Marfan. La fiebre reumática es una enfermedad inflamatoria aguda que se presenta en los niños posterior a una amigdalitis por el estreptococo beta hemolítico del grupo A. Estamos viendo ahí en la imagen. Hay una reacción de hipersensibilidad de tipo 2, donde los anticuerpos van a buscar a los antígenos en las superficies celulares. En este caso, el antígeno es la proteína M del estreptococo. La respuesta inflamatoria genera una reacción cruzada, donde los anticuerpos más los linfocitos T reconocen a los antígenos cardíacos y producen una lesión valvular. Está caracterizada habitualmente por fibrosis, donde la afección más importante es a nivel de la válvula mitral, hasta en un 70% como lesión única, o puede ser una asociación de lesión mitral y aórtica hasta en un 25%. Aquí también tiene que haber una susceptibilidad genética que determine la presencia de la enfermedad. En la fase aguda de la enfermedad se aprecian inflamaciones de tipo verrucoso que hacen realce en las superficies de las válvulas. También se observan los nódulos de Aschok, que son nada más que necrosis fibrinoide. Esos son patognomónicos de la fiebre reumática. Vemos en la imagen superior con flecha negra de la macroscopía. Y a nivel de la microscopía tenemos un infiltrado de linfocitos y macrófagos activados que se observan ahí en las flechas. Esos macrófagos activados se denominan células de Anischov, que son la fase aguda de una cardiopatía reumática. En la fase crónica de la enfermedad vamos a tener todas las lesiones inferiores donde se observa, por ejemplo, una fibrosis difusa de las válvulas, dando el signo de la boca de pez o en ojal, donde la válvula es realmente estenótica y hay una pequeña abertura. También tenemos las fibrosis subendocárdicas a nivel de la aurícula izquierda, denominadas placas de McCallum, y estas fibrosis pueden traer alteraciones también de las cuerdas tendinosas, donde ellas se fusionan, se acortan, se engruesan. Y no olvidar que estas células de Anischov se presentan en una cardiopatía reumática en la fase aguda. La endocarditis que ocurre en el lupus eritematoso sistémico se denomina endocarditis de Lippmann-Sachs. Probablemente es por depósito de inmunocomplejos que causan una necrosis fibrinoide y este tipo de lesiones a nivel valvular. Las endocarditis se dividen en agudas y subagudas. Las agudas se producen por gérmenes muy virulentos, como el Staphylococcus aureus, que macroscópicamente va a producir unas grandes lesiones vegetativas a nivel del endocardio y microscópicamente estas pueden invadir hasta el miocardio. Son lesiones destructivas que producen mayor morbilidad y mortalidad porque pueden embolizarse. En las lesiones subagudas, las infecciones por gérmenes son de baja virulencia, como el Streptococcus virulenz, que está afectando en este caso la válvula mitral, produce vegetaciones más pequeñas
y microscópicamente no invade la muscular. Los vehículos son el sistema sanguíneo y habitualmente en consumidores de drogas intravenosas la infección más frecuente es por el Staphylococcus aureus. También hay que tomar en cuenta que los procedimientos dentales o las infecciones dentales también pueden ser un lugar de origen para que se vehiculice las bacterias que producen endocarditis. En las endocarditis trombóticas no bacterianas se producen trombos muy pequeños que además estos pueden embolizar produciendo infartos cerebrales. Los precursores de estos trombos y émbolos son un estado de hipercoagulabilidad, una coagulación intravascular diseminada, estados de hiperestrogenismo o adenocarcinomas mucinosos que también pueden producir esta endocarditis trombótica no bacteriana. La cardiopatía carcinoide no es nada más que un tumor carcinoide de células que van a secretar histamina, serotonina, calicreína, bradicinina, prostaglandinas, que van a producir un síndrome carcinoide caracterizado sobre todo por broncoconstricción, por diarrea, eritema y dermatitis. Estas placas que se depositan van a ocasionar una insuficiencia tricruspidea e insuficiencia y estenosis pulmonar. La miocardiopatía se divide en tres variedades, la dilatada, la hipertrófica y la restrictiva. En la miocardiopatía dilatada tenemos un corazón agrandado de paredes delgadas e histológicamente en una tinción tricrómica vamos a tener la hipertrofia de los miocitos y además los grados variables de fibrosis que se tiñen de azul. En la miocardiopatía hipertrófica observamos el aumento del espesor de la pared del miocardio, que puede ser tanto del tabique interventricular como del ventrículo izquierdo y puede adquirir una configuración en forma de plátano a nivel del ventrículo izquierdo. Microscópicamente tenemos un desorden de los miocitos, hipertrofia de los mismos, hay un aumento de los núcleos con atipia nuclear. Esos núcleos azules se ven de distintos tamaños con mayor pigmentación. Las miocardiopatías dilatadas como causa más frecuente son las de origen genético y son familiares hasta en un 50% de los casos, con una herencia autosómica dominante que sería la más frecuente. Hay alteraciones que también están ligadas al cromosoma X como la enfermedad de Duchenne o la enfermedad de Becker, que es una distrofia muscular. Las causas no genéticas, dentro de las más frecuentes están el alcohol. La miocardiopatía dilatada con una disminución del espesor que puede ser muy simétrica. La hipertrófica, el 100% es de causa genética autosómica dominante con alteración en el gen que codifica la cadena pesada de la beta-miosina. Hipertrofia concéntrica que puede duplicar su peso en una isquemia, que puede triplicar su peso en una hipertensión y que puede cuadriplicar su peso en una miopatía por depósitos de amiloide o estenosis aórtica. Vamos la hipertrofia difusa del miocardio. En la miocardiopatía restrictiva tenemos depósitos tanto de amiloide, de lipofuscina, incluso de hierro. En la tinción de azul de Prusia podemos ver estos depósitos azules de hierro en los miocitos, el depósito amiloide rosado con HE en los miocitos y también con un rojo Congo podemos ver el amiloide como depósito naranja. La pericarditis puede ser aguda, subaguda o crónica y siempre es un fenómeno secundario a otras cardiopatías o trastornos torácicos, metastásicos o intervenciones quirúrgicas. Tenemos la variedad de pericarditis aguda serosa, fibrinosa, purulenta, hemorrágica y gaseosa. En la variedad serosa existe un trasudado inflamatorio no bacteriano, donde la etiología puede ser la fiebre reumática, estados de uremia, también la presencia de tumores o esclerodermia. En la pericarditis fibrinosa lo que se genera es una producción excesiva de fibrina y estos cuadros pueden ser de uremia
o de irradiación a nivel del tórax. La variedad purulento-supurativa es la más frecuente, es una infección bacteriana o parasitaria o por hongos donde se obtiene a la punción pus y se debe a estafilococos, estreptococos o neumococos. En la variedad hemorrágica tenemos la extracción de sangre y se puede deber a neoplasias malignas, a tuberculosis o a cirugías cardíacas. En la variedad gaseosa habitualmente se debe a tuberculosis y con menor frecuencia infecciones micóticas. La primera imagen se trata de una pericarditis hemorrágica. Como vemos, la lesión es muy roja. En la flecha amarilla observamos la pericarditis supurativa o purulenta. En la flecha celeste vemos la pericarditis fibrinosa y en la imagen histológica vemos el infiltrado inflamatorio mononuclear de una pericarditis crónica. Tenemos dos tipos de pericarditis crónica. Una es la adhesiva, en la que la fibrosis une el pericardio parietal con el mediastino y el miocardio se hipertrofia. La otra es la pericarditis constrictiva, donde hay una fibrosis muy marcada, densa en el pericardio, que limita la expansión en diástole del miocardio. En los tumores del corazón se pueden dividir en tumores primarios propios del corazón o en tumores secundarios. Los más frecuentes son los tumores secundarios que provienen de metástasis de cánceres de otras regiones. Estos tumores metastásicos pueden ser de melanomas, como vemos en la imagen histológica, que metastizan al miocardio. En los tumores primarios, como orden de aparición, tenemos al mixoma, lipoma, al fibroelastoma, al rhabdomioma y al rhabdomiosarcoma. En la imagen macroscópica, en la imagen inferior, estamos viendo múltiples nódulos metastásicos, tanto en el pericardio visceral como en el miocardio. Los mixomas son tumores benignos más frecuentes, llegan hasta un 40%, afectan las aurículas. La edad media de presentación es a nivel de los 50 años. El tumor puede ser sésilo pediculado. Puede existir un complejo de Carney donde haya mixomas cardíacos y extracardíacos con otras alteraciones endocrinas o alteraciones névicas, como la presencia del nevo azul, o tumores de las células de Schwann, como los schwannomas, que van a dar este complejo de Carney. La presentación de ese mixoma en ese complejo afecta a varones más jóvenes. Macroscópicamente son estas lesiones muy gelatinosas y microscópicamente se ven células de aspecto glandular alrededor de los vasos en un estroma muy laxo mixomatoso. El elastofibroma es uno de los tumores más infrecuentes, tiene proyecciones papilares, como se observa en la imagen, es un elastofibroma papilar. El rhabdomioma es un tumor primario más frecuente en niños que proviene del miocardio. El corazón más grande del mundo es el que tiene la ballena y nosotros continuaremos con patología vascular.